Hola, ¿cómo están? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos al interrogatorio. El invitado del día de hoy es un alma vieja y experimentada dentro del cuerpo de un joven, muy joven. Ha actuado en más de 35 largometrajes, 9 obras de teatro, 3 videoclips, 10 producciones para televisión, dirigido 4 largometrajes y un segmento o un cortometraje en otro largometraje también. Ya ganó un Ariel por su trabajo de guión, ha estado nominado otros 3 Arieles, ha estado nominado al premio Goya, ya ganó el premio a Mejor Actor Marcello Mastroianni en Venecia. Además es socio fundador, creador, director, todo de la empresa Canana. La Universidad de las Américas Puebla, el interrogatorio, le dan la más cordial bienvenida al actor, productor, guionista, director, rudo, charolastra, como quieran decirle, Diego Luna. ¿Qué ole? Ahí está, no te caíste. No me caí. ¿Cómo están, Gracias. Gracias. ¿Me siento aquí? ¿Tú ahí? ¿Café? Muchas Si gracias. eres un alma vieja en un cuerpo joven, Diego. No manches, está lloviendo trayectoria. ¿Cómo entrevistas? Yo creo que contigo y con Roberto Sosa, de esos niños que no han parado Ajá. en chamba, qué bárbaro. Pero bueno, tenemos que empezar por el principio, así es de qué. Empecemos por el principio. Nombre completo. Nombre completo. Me llamo Diego Dionisio Luna Alexander. Lugar y fecha de nacimiento. Nací en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1979. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre es escenógrafo e iluminador. Diseña teatro, ópera y ha hecho también algo de cine y televisión. Nada más que no le gusta el cine porque dice que no le gusta diseñar para que otro le eche luz a sus diseños y se los arruine. Le gusta el control total que da el teatro, entonces el cine como que no le cayó tan bien. Ya trabajaste con él en Fester, ¿no? Trabajé en Festen, hicimos una obra cuando yo tenía 17 años en homenaje a mi mamá que se llamaba El Cántaro Roto. Una obra increíble en la Compañía Nacional de Teatro. Y he trabajado un par de veces más con él, según yo, pero ya no recuerdo en qué. Festen fue la última que hicimos. Ok. Me gusta hablar en presente, pero ¿quién es y qué hace tu madre? Bueno, mi madre es una vestuarista o fue una vestuarista. Es inglesa, eso sí sigue siendo. Y llegó a México pues, en los 70s no me acuerdo, yo creo que a buscar el camino del peyote, la verdad. Pero todo escondido en que quería dar clases de pintura. Acababa de salir de la universidad, le prometieron estas historias que le prometieron que en San Luis Potosí había un Centro Nacional de las Artes, increíble, a donde podía venir a dar clases y demás. Y llegó a San Luis Potosí y estaba en obra, pero llegó y se quedó en México. Y te digo, llegó a San Luis Potosí, lo cual me sugiere que iba buscando peyote ¿Contra tu padre? y no alumnas de pintura. Y entonces se encontró a mi padre y empezó a hacer teatro en México y yo nací por ahí del 79. Pero después murió como en el 81, exacto, en un accidente. Hacía cine también mi mamá y estaban filmando justo en San Luis Potosí. Estaban filmando una película de Carlos Saura, María Antonieta. ¿Cómo fue crecer con tu papá? Pues interesante, un sueño en muchos sentidos, porque vivir con un personaje que se dedica a hacer teatro, a contar historias, a crear fantasías, y ser testigo de eso desde que son bocetos, desde que son ideas en una servilleta. Y mi papá, bueno, es arquitecto además, entonces mucho de su diseño obviamente pues va pasando todos los procesos de pasar a ser de un dibujo a algo ya como un boceto más claro, a una maqueta, de la maqueta pasa al teatro a empezar a montarse, después a iluminarse y después llegan los actores y habitan el espacio. Y yo era testigo de eso, ¿no? Entonces, pues una delicia. Y sí me marcó mucho crecer tan cerca de él, y un poco
también me marcó verlo ser padre y madre, ¿no? Y esta cosa que solo en el teatro se puede, donde en el teatro de repente tienes una familia y la familia se ayudan unos a otros, ¿no? Entonces yo pasaba de camerino en camerino, me pasaba un fin de semana con una actriz o con un actor, o me llevaban por acá, me adoptaban familias. Él te lleva a la televisión porque ¿cómo entras a la televisión? Voy a dividir tu carrera en tele, teatro y todo para no irme año por año, porque si no nos vamos a echar aquí 6 meses, que por ello sería feliz, pero la verdad, ¿cómo entraste a la tele? ¿Te llevó tu papá? Porque fue muy chico. No, a la tele no me llevó mi papá, me quiso detener, pero no pudo y se le cumplieron sus peores pesadillas. Eh, empecé haciendo teatro porque un día pasó Luis de Tavira por casa de mi papá, iba a verlo, y me vio y se acababa de morir Julio Castillo y estaban haciendo de película en homenaje a Julio. Y pasó, había un personaje que hacía el hijo de Julio Castillo, que pues ya era un adolescente, ya no podía hacer, que era un niño que era testigo de toda la obra y al final tenía 2 o 3 líneas. Y pasó Luis, me vio y se regresó y me dijo, oye, ¿no quieres actuar? Y yo le dije que sí, y le dije, pero me tienes que ayudar a convencer a mi papá. Y entonces mi papá, pues subió Luis a convencerlo, lo cual fue fácil, porque pues si viene Luis de Tavira, pues es Pues bueno. difícil decirle que no. No es lo mismo a que si hubiera llegado un productor de Televisa a decirle, oye, me quiero llevar a tu hijo a hacer telenovelas. Así hubiera sido más difícil. Entonces yo ya estaba trabajando y me acuerdo que me vio Ana Celia Urquidi, trabajábamos en una obra de teatro y Ana Celia Urquidi hizo este casting de niños para El abuelo y yo, me parece. Y ahí caímos redonditos varios. Muchos. Ahí estaba Gael, estaba Ludwika, estaba Flor Eduarda Gurrola, Osvaldo, Jorge Poza, yo. En esa época, pues sí, fue muy padre, muy rico. Mi papá me dijo, bueno, pues vas y más y van en grupo y son todos ustedes cuates. El productor era Pedro Damián, Mira que que- tiene esa cualidad de ponerse una cachucha y convencer a quien sea de lo que sea, ¿no? Y logró convencer a nuestros padres. No, bueno. ¿Y la escuela? Y la escuela, pues ese fue el gran problema. Siempre estuve en escuelas activas donde me permitían tener esta doble vida, hasta que fue imposible, hasta que yo decidí salirme de la escuela y empezar a trabajar. Me acuerdo que tenía 16 años cuando me fui a vivir solo. eh, y ahí mi vida cambió porque de repente, pues sí tenía un estatus por mi trabajo que me permitía tener una vida a toda madre, ¿no? Y claro, en esos momentos de la adolescencia que tú ya crees que eres adulto, pues yo creí que tenía todo, ¿no? Ya después te va cayendo el 20 y vas llenando esos huecos, ¿no? Que se quedaron vacíos. En esa época decías y armando tu grupo y todo el rollo. Gael García Bernal. Ahí conoces a Gael García Bernal. ¿Qué tiene Gael García Bernal a final de cuentas que llevas toda la vida? Unos ojazos y una boca así. Creo que es la mejor respuesta que pude haber esperado. Digo, perdón, de compañero de novela a socio. ¿Sabes qué Amigo. pasa con Gael? Que es con Gael, primero nos pusieron en un corral a jugar, quieras o no, la tarde entera, ¿no? Nacimos, mi papá, mi mamá, su mamá, estaban haciendo una obra de teatro que se llama Lástima que sea puta, que dirigía Juan José Gurrola. Actuaba su papá, su mamá trabajaba detrás asistiendo, mi papá hacía la escenografía, mi mamá el vestuario. Entonces, no solo nosotros dos, Flor Eduarda también nació en el proceso de esa apuesta. A Gael le tocó el proceso de ensayos, a mí una vez que habían estrenado, pero todos nacimos alrededor, nos llaman los hijos de la puta, ¿no? Porque nacimos alrededor de esa apuesta. Y aprendimos a convivir antes de tomar esa decisión de ser amigos. Y de repente éramos familia y éramos hermanos. Y la muerte de mi madre también como que tuvo mucho que ver en que esos lazos se afianzaran, ¿no? De repente todos los que habían conocido a mi madre tenían esta necesidad de cuidarme, de adoptarme, de estar ahí, ¿no? Y te digo, la vida con mi padre era muy rara y muy difícil de entender, entonces todo el mundo sentía esa necesidad como de estar presente, ¿no? Y vamos a cuidar a Diego. Yo tenía mamás por todos lados, ¿no? Y Patricia definitivamente fue una de ellas, ¿no? Y por ende Gael, mi hermano. Entonces,
de repente cuando ya empezamos a trabajar juntos, de hecho lo primero que hicimos antes de la telenovela fue una obra de teatro que se llamó El rapto de las estrellas, en el Teatro Poliforum. Es que, digo, yo creo que está armado todo lo que has Pero hecho. debería haber un diván aquí, o sea, debería estar yo Mi querido acostado. Diego, te puedes acostar y yo... Porque esto... A ver, Diego, televisión, Carrusel, El abuelo y yo, Ángeles sin Paraíso, El Premio Mayor, El amor de mi vida. Y de repente hay un cambio en televisión. Te vas, La vida en el espejo. ¿Cómo fue el cambio a La vida en el espejo? Y cuando hablo de cambio es porque de repente llevas mucho tiempo haciendo televisión y luego de repente te vas a Argos. Cuando yo era niño había un prejuicio tremendo que hoy ya no está tan presente, pero había un prejuicio donde si tú pertenecías al mundo de la televisión, el teatro y las puertas del cine estaban cerradas para ti. Eh, yo tenía esta cosa como camaleónica de que lograba pasar de uno a otro y también había algo muy cómodo para el mundo del teatro, que era que yo podía ensayar de noches, tener vida de adulto sin que mi padre se volviera loco, ¿no? Al contrario, eso me acercaba a él. Entonces yo era el perfecto comodín para entrar y me la pasaba brincando de un mundo a otro. Eh, pero después vino Argos y empezó a hacerse una televisión un poquito distinta, donde lo que se buscaba eran temas que fueran más tabús, ¿no? Se empezaban a tocar temas políticos, temas El caso es que era un grupo de gente que estaba haciendo como una televisión un poquito más arriesgada. Y a mí lo que me pasó no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Yo no me salí de una televisora para irme a ¿No? otra. No fue una decisión, a mí me corrieron de Televisa. Entonces me forzaron, más bien. Yo me hubiera quedado ahí tranquilamente porque yo ya hacía mucho cine y yo estaba muy contento con el cine que hacía. Pero me acuerdo que me citaron en una oficina y me dijeron, oye, esta es la tercera película que haces al hilo, te acabas de ir 4 meses a vivir a San Luis Potosí, a hacer una película que se llamó El dulce olor a muerte. Me dicen, pues aquí dice que hace más de año y medio no haces televisión, ¿no? Y es simpático porque llevamos año y medio pagándote. Y entonces ya vas a hacer esto, ¿no? Y les dije, no puedo, acabo esta película que viene y me dicen, pues ya tomaste la decisión tú, o sea, ¿no? Pero muchas gracias y aquí las puertas están abiertas cuando quieras regresar. Y lo que empecé a hacer a partir de ahí, además de hacer hice 2 telenovelas con Argos, lo que empecé a hacer fue como a producir mis propias cosas, a generarme mis propios proyectos, a no esperar a la llamada, a no entrar en una caja de zapatos que ya había diseñado otra persona, sino a diseñar ese mundo en el que querías vivir y trabajar y esa comunidad de la que querías ser parte, ¿no? Y lo agradezco muchísimo, me dio una autonomía, una independencia, una sensación de tener mi propia voz. Y se lo debo a ese momento. Hice 2 telenovelas con Argos, pero esto de decir con Argos es un decir, porque las telenovelas salían en TV Azteca y TV Azteca tenía ciertas reglas que volvían como muy difícil pensar en soñar tu vida ahí adentro, ¿no? Yo no me lo imaginaba así. ¿Por qué no has vuelto a hacer una telenovela? Mira, te voy a ser sincero, cuando empecé a hacer cine como productor, después como director, me di cuenta del valor que tiene tener tiempo para hacer un trabajo más artesanal, un trabajo que te permita cuestionarte las cosas 2 o 3 veces. El ritmo de la televisión y sobre todo el ritmo de las telenovelas tiene el aire demasiado cerca, ¿no? Y es muy difícil además porque mide su éxito en ratings, ¿no? Entonces hay que de hecho estar esperando la respuesta de la gente para reaccionar. A mí eso ya me pasa en el teatro y lo disfruto mucho porque yo estoy en control, ¿no? Te paras en un escenario, empiezas y la respuesta del público va afectando el proceso de la función. En la televisión hay un público que está hablando, pero con el que tú no estás conectado. Y entonces hay 2 cosas que yo no soporto, que es sentir la falta de control y no tener, te digo, tiempo para echarme un pasito para atrás, ver qué está pasando, reflexionar, cuestionármelo, mostrárselo a alguien y que su primera reacción se vuelva una influencia para ti y te haga regresar y replantearte ciertas cosas. En fin, hacer un trabajo artesanal que sí
sí lo hace la televisión hoy, pero mucho más a través de las series. A mí hacer series me interesa muchísimo porque creo además que es hoy el semillero de todas esas voces que el cine no está dando, ¿no? Porque el cine de repente se volvió un riesgo tan brutal que cuesta mucho trabajo que los financieros quieran tomarlo. En cambio, la televisión hay que llenar 24 horas de tiempo. Hay una necesidad, un apetito. Y después de la televisión, además, está la descarga y el contenido por internet. Entremos al cine, empiezas... No te contesté porque no No, haría no, televisión. sí. Sí, la ¿verdad? serie, Más o menos sí. Muy bien. Empiezas Ámbar, Luis Estrada. Qué curioso que hayas empezado con Luis Estrada. Sí. Hice un cortometraje que dirigió Javier Burges. Eran esas épocas en las que nos ganamos el Oscar estudiantil. Pero me acuerdo que me quedó marcado el proceso, porque sí dije, uy, lo que se hace en el cine es único. La capacidad de preparar y el artificio que hay detrás de esta mentira que vas a contar es increíble, supera en todo al teatro, ¿no? De repente me entró una pasión desmedida por asomarme a ver qué estaban haciendo los que hacían cine. Y al poquito rato me invitó Luis a hacer esa película. Y esa sí me volvió loco, porque yo hacía un personaje que se llamaba Muni Pravaraña y estaba todo vestido, bueno, pintado de azul. Tenía que llegar 3 horas antes. Yo era bien gordito de niño, por no decir estaba hecho un cerdito. Entonces era perfecto porque era un gordo así gigante que me sentaba y era como un oráculo extraño donde les hablaba del futuro a los personajes y los hacía ver su futuro, ¿no? El fotógrafo era el Chivo Lubeski. O sea, no podías decir, bueno, aquí están en este crew están quizá los 15 o 20 que van a escribir el nuevo camino del cine en México, ¿no? Pero ahí estaban. Te toca, por ejemplo, Morena, hay Un Hilo de Sangre, Cometa, Dulce Olor a Muerte, Todo el Poder con con Sariñana. Pero de repente se da, tú lo acabas de comentar, y tu mamá también, desde que la estabas filmando, se notaba que iba a ser, y tu mamá también, todo ese fenómeno, ¿no? ¿Dónde conociste a Alfonso? ¿Cómo fue esa historia de tu mamá? Sí, todo era sui generis. Y de repente llega Alfonso, que me acuerdo que me habló para un casting y me dijo, bueno, él ya había escogido a Gael y estaba buscando al otro personaje. Y el callback fue una cosa maravillosa. Fue medio día de rodaje, un simulacro de rodaje. Eran las escenas del hotel donde mi personaje le reclama que por qué se acostó con su novia, ¿no? Le reclama el personaje de Gael. Y estábamos en un hotel, había vestuario. Creo que estaba el Chivo haciendo cámara. Y si no, había un fotógrafo, no me acuerdo si era el Chivo. Estaba Carlos Cuarón, escritor, ahí sentado, analizando, diciendo, bueno, y si quieres cambiar esto, ¿por qué? No sé qué. Hubo ensayos, hicimos tomas de un lado, del otro. Hicimos un simulacro de rodaje, ¿no? Ese era su callback. Y se me quedó marcado porque dije, claro, de esto se tratan las pruebas, ¿no? Es una prueba para que él vea si se puede comunicar conmigo, si en un día de trabajo llegamos del punto A al B que él quiere, pero también es una oportunidad para mí, a ver si le entiendo, a ver si conecto con no solo el actor, pero el crew y el sistema de trabajo que el director quiere imponer, ¿no? A ver si me va bien o no. Como que de repente se sintió tan lógico y a la vez tan extraño, porque nadie lo hacía así en México, ¿no? Al final salí de ahí con la certeza de que iba a ser el personaje, porque yo también viví que se dio. No es esta cosa donde ves una prueba y ves un actor que le dicen, a ver, ¿no? Agarras al tipo y lo encañonas y entonces le dan una almohada y le dice, te voy a matar, ¿lo entiendes? Y tú ves eso y dices, qué ridículo, o sea, no, es imposible que yo de aquí diga, wow, ese actor es genial. Y a partir de ahí todo fue distinto. Estuvimos meses juntos preparándonos.
2 o 3 meses. Fuimos a España a conocer a Maribel. Empezamos a generar la dinámica charolastra entre los tres, ¿no? Alfonso se volvió un charolastra con nosotros y, o sea, al punto que estaba dirigiendo una escena en Puerto Escondido, me acuerdo, y de repente pasaba una chava guapa y hacía así, y todos nos distraíamos y de repente era, ¿qué estábamos haciendo? O sea, las prioridades eran muy charolastras, ¿no? En todos sentidos. La pasé muy bien y me hizo replantearme como mi vida como actor, como que de repente me hicieron cuestionarme dónde estaba. Yo ya sentía que había llegado. Yo ya llevaba, pues entonces, 12, 13 películas filmadas, ya llevaba más de 10 obras de teatro, yo ya estaba acomodadísimo, creyendo que había logrado algo. Y me dijeron, "Güey, esto no es ni el principio", ¿no? Pero Y era digo, te ¿eh? tocan Óscares. O sea, Sí, y pues, nos tocó Hollywood. todo. Al año siguiente nominaron a la película como mejor guión. Y me acuerdo que fue una cosa así como, te cae, y tu mamá también, mejor guión en los Óscares. Y fuimos y lo vivimos. Nos llevaron al Festival de Cannes, por ejemplo. Pero fuimos primero un año antes con Amores Perros a acompañarlos. Y Alfonso me dijo, ven, pues, porque si no te va a dar el jamaicón el año que entra. El año que entra nuestra película estará aquí o en otro festival, nos tocó Venecia. Me dijo, vamos a acompañarlos. Vamos, estás ahí también con Gael y además porque vamos a empezar a hablar de Y tu mamá también desde entonces, ¿no? Ya la película se estaba editando. En fin, como que Alfonso sí fungió como un mentor, como a veces como un primo molesto, a veces como un padre, a veces como un cuate, pero sí se volvió alguien bien importante en mi vida desde entonces. Lo consulto, ahora que dirijo lo consulto constantemente. Creo que es un antes y un después en todos sentidos, ¿no? Eso, Pelé. Spielberg, ¿cómo te llegaste con Steven Spielberg? Más que película. Cagado de miedo, pero llegué como... Haces La Terminal, Tom Hanks y Spielberg. Fue lo mismo, vio Y tu mamá también y me la ofreció. Y fue una cosa espectacular además, porque llegué a un set que era muy teatral, un set donde todo funcionaba, ¿no? Esta cosa que tienen ciertos directores como él, donde lo que se imaginan sucede, ¿no? Y como actor eso era padrísimo, ¿no? Porque entrabas a un mundo a habitarlo, no a imaginártelo, no en blue screen, sino a interactuar con él. Y fue una época padrísima. Yo tenía, pues sí, fue justo después de Open Range y en esa época seguía viviendo las mieles de Y tu mamá también. Y entonces como que de repente llegué sintiéndome ya muy afortunado, ¿no? No llegué a tomarme pues el equivalente a la selfie de aquella época, que no sé cuál haya sido, pues el autógrafo, pero no llegué en ese plan, sino que llegué como muy de tú a tú ¿A trabajar? a trabajar, pero además a aprender, a complementarme siempre con la idea de volver a México. Como que nunca sentí que me estaba yendo para pertenecer, sino que iba más como con la sensación de, voy a estar aquí un rato, pero yo soy el que es distinto. Y yo no necesariamente pertenezco a este mundo y no me voy a quedar aquí dándole vueltas a estos seres hasta ver si un día me toca ser uno de ellos. Yo ya soy eso allá, yo ya tengo esa libertad allá. También para dirigir, porque al final de cuentas me cambio al otro lado, pero traes una filmografía, has hecho Milk, has trabajado con Sean Penn, has trabajado con Reeves, has trabajado con mucha gente. Y a la hora que tomas la decisión de dirigir, yo siento que acabas de hablar de tener el control de las cosas. Y cuando empiezas a dirigir, ¿qué es lo que agarras de todos los directores que has tenido, de toda la experiencia? ¿Qué es lo primero que dices de tu aprendizaje? A mí me tocó estar contigo en Cannes con Abel. Y es otro jamaicón, digo, pasar que sea tu película como director en un festival que es el Super Bowl de los directores, perdón. También debe de ser algo novedoso, no llegas No, sabiéndolo todo. No, al revés, me estaba orinando y tratando de hacer como que lo tenía todo controlado. Hubo un momento que me quería salir de la sala porque veníamos de Sundance y en Sundance
empezó Abel y al minuto 2 hubo una risa y cuando le pega a la mesa la gente aplaudió. En Cannes empezó la función y nadie se rió hasta el minuto 18 y había un silencio sepulcral. Y esos 18 minutos fueron dolorosísimos. O sea, te juro que yo le decía a mi agente, ya me voy a ir allá afuera, necesito respirar. Y me decía, no te puedes parar de tu propia premier. O sea, si tú te sales, se sale la gente, güey, quédate aquí. Y yo decía, puta, es que... Y claro, pues ya después entendí que eran distintos públicos y que el público estaba en... O sea, porque el final fue hermoso y el aplauso fue precioso y ahí, hasta ahí me di cuenta, sí les gustó, güey. Pero ¿por qué no me lo dijeron antes, no? Era un poco la sensación. Sí, nada se parece a eso, ¿eh? Nada se parece a presentar un trabajo como director, porque no hay nada más personal que contar tu historia. Nunca he aprendido tanto como cuando he tenido que mostrar mi trabajo como director. Es la respuesta del público que más me ha influenciado, ¿no? Mira, el director representa al público. El director es el que tiene la oportunidad de decir, yo voy a contar una historia que me interesa tanto a mí que habrá alguien allá afuera que quiere escucharla. Por ende, te tengo que convencer a ti, actor, de que confíes en mí como público, ¿no? De que confíes que si satisfaces mis intenciones y mis deseos, habrá alguien allá afuera que va a reaccionar. La lógica que aquí va a imperar es la del punto de vista del director. Y si todos trabajamos en pro de ese punto de vista, eventualmente eso tiene eco afuera. Cuando estás tratando de convencer, cuando estás tratando de complacer, ya no sucede. Ok. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido después de tantas películas que has dirigido? Mr. Pig. Ya la verán. Ya la verán, ¿eh? Sale el 18 de marzo. 2 personajes, un cerdo, una road trip. Ajá. ¿Y tú? Ajá. Y otra vez asunto papás, otra vez la paternidad. Sí, tiene mucho que ver con la reflexión en la que estaba cuando empezamos a escribir ese guión. Se trata sobre una relación entre padres e hijos, pero en una etapa ya más madura, ¿no? En ese chance que te da la vida de reconectar cuando tú ya ves las cosas desde una perspectiva también de padre, ¿no? Digamos que estoy hablando de eso en la película. Aquí es una hija para que duela menos y para que nadie diga, ay, claro, es que seguro eso le pasó a Diego. No, pues aquí le cambias un poquito, pones un cerdo en lugar del teatro en medio, pero digamos que sí estoy hablando de mi vida, ¿no? Y es sobre eso, sobre el chance que tenemos los hijos, una vez que nos pasan cosas, de regresar y decir, ay, cabrón, perdón, ya entendí que no entendía nada, ¿no? Ya estoy dispuesto a tener una relación como mucho más horizontal contigo, ¿no? A de verdad vernos a los ojos y reconocernos y compartir contigo lo que estoy haciendo, ¿no? Yo soy y estoy muy agradecido de poder compartir mi paternidad con mi papá, compartir mi trabajo y los frutos de mi trabajo con mi papá, y poder estar allí siendo testigo de lo que a él está pasando en su vida. Me hace sentir eso, pues muy afortunado. Y cuando escribíamos el guión con Augusto Mendoza, con quien escribí también Abel, él perdió a su padre en el proceso y entonces fue muy claro, nos vimos a los ojos y dijimos, vamos a hablar, vamos a hacer un homenaje a nuestros padres, vamos a hacerle un homenaje a tu padre y yo voy a hablar de lo afortunado que me siento por tener ahí al mío y de esta nostalgia constante con la que vas viviendo la relación cuando ves un final cercano, ¿no? Como adolescente, como niño, como joven adulto, como papá al principio, es muy difícil plantearte el final, ¿no? Es muy difícil entender esa cosa inevitable que se acerca, ¿no? Ahora lo vivo todos los días, me despierto todos los días agradeciendo que está ahí, pero con esa, te digo, esa pequeña, melancolía que te da la sensación de saber que las cosas están acabando, ¿no? Y de eso trata la película, y trata también de un viaje por México. La película es una reacción a Chávez, que fue la película que dirigí antes. En Chávez recuerdo haber escuchado no todo el tiempo, ¿no? O sea, negativa tras negativa. Hacer una película que sucedía en los 70s,
Época. filmada con 3 pesos, donde, claro, pues aquí el set funciona aquí. Si paneas para acá, no. Si paneas para allá, no. Si paneas para allá, no, porque hay cables. Ok, entonces aquí. Y bueno, tenemos que filmar en tantas semanas. La uva, todo trata acerca de la uva. Bueno, pues la uva la recogen en 2 semanas. Ay, cabrón, pues si no filmamos en 2 semanas, se va la uva, se va el personaje protagónico. Entonces, todo alrededor de la uva. Y de repente había muy poca libertad en términos de cómo acercarte a tu trabajo, ¿no? Parecía que las condiciones iban poniendo las reglas y no necesariamente yo, ¿no? Y Mr. Pig es la respuesta a eso, vamos a hacer un viaje en una camioneta donde dejemos que el viaje nos afecte. Y el viaje, como va afectando a los personajes, va afectando a la película y va afectando al equipo, ¿no? Nos va transformando en conjunto y donde todo se pueda incorporar. Donde si el personaje decide caminar para allá, paneamos porque México es el otro personaje, ¿no? Es una carta de amor a México y la intención era filmar el México que existe, no el México que existe en mi cabeza o que yo quiero recrear, sino era ir y confrontarnos con un México que incluso era ajeno para nosotros, ¿no? Filmamos todo en Jalisco e hicimos el viaje desde los altos de Jalisco hasta la playa, pasando por la sierra, bajando una carretera hermosa a la costa. Fue increíble, fue increíble. Cuando llegamos a esa playa al final, no les voy a contar qué pasa, todos estábamos llegando, todos estábamos entregando, el proyecto había terminado para nosotros, nos había, te digo, transformado. Hice una familia, hice relaciones que yo creo que me van a acompañar por muchísimos años. Y fue muy bonito porque la única regla que había era que el cerdo quisiera estar ahí, ¿no? Y como comen mucho, pues era fácil. Y se llevaba muy bien con Dani, entonces sí fue un viaje padrísimo, la verdad. Y con 2 actores además que estaban, los actores son Danny Glover y Maya Rudolph, que Maya, pues no sé, la verán y van a decir, claro, ya sé quién es una súper actriz, pero como muy relacionada a la comedia, hizo Saturday Night Live por muchos años, y Dani también es un actor que, digo, yo creo que él sí es un trotamundos, ha estado en todo tipo de cine. Nuestra Arma Mortal. Ajá, de Arma Mortal a unas películas independientes, es productor de documentales. Depredador 2. Ajá. Es nuestra generación. Sí. Bueno. Réntenla, pues. Exacto. Viajar por México y vivir la experiencia a través de su punto de vista, ¿no? Que muchas veces necesitamos eso, como ver nuestra realidad a través de los ojos de un extranjero. A veces nos hace valorar el lugar donde estamos, ver cosas que para nosotros ya eran invisibles o dábamos por sentado y de repente dices, ay, cabrón, no, sí está muy bonito. Sí, esto está increíble y esta oportunidad que tengo de hacer esto es única y es gracias a vivirlo a través de la experiencia de otro a veces que se da eso, ¿no? A ver, antes de meterme en las preguntas finales, te tengo que preguntar como fan y si no me van a matar, pero ¿puedes decir algo de Rogue One? Muy poco, muy poco. ¿Estuvo chido y ya? Estuvo increíble, eso sí lo puedo decir. Filmé y viví como 6 meses en Londres, que fue además alucinante porque es una ciudad hermosa, pero además porque mi mamá era inglesa y me reconectó con una parte de mi pasado y una comunidad a la que pertenezco y de repente, pues sí, estaba con mis hijos alrededor de primos y todos se parecían mucho, ¿no? Y era muy interesante el fenómeno. Mi hijo empezó a hablar ya con acento británico, inglés, que era muy divertido. Incluso español, ya hablaba con acento británico. Me la pasé muy bien. La verdad es que disfruté mucho el proceso, pero sigue, y terminará cuando se estrene, lo cual me gusta. No sé, vi el episodio 7 sin saber nada.
Y de repente esta cosa que hacen del embargo de información, donde no nos dejan hablar a nadie, donde nos piden toda discreción, donde no hay redes sociales, nadie se anda tomando selfies en el set, no hay comunicación de nada, es un set cerrado, te hace acercarte al cine como nos acercábamos nosotros, ¿no? Y tú ibas a ciegas y te sentabas y había una cosa muy romántica como de dejarte sorprender. Ahora no, ahora ves 3 trailers, oyes la rola, sabes quién actúa, ves todas las entrevistas. No vas si no sabes que hay un 99% de probabilidades de que te guste la película, ¿no? Y ya está todo develado, ¿no? Es muy difícil que algo te sorprenda en el cine hoy. Traes un embargazo para platicar. Y una respuesta concisa, Bien, clara. bien. Para que no me puedan decir, bueno, pero sí dime. Estás Porque ensayando. además Muy bien, Diego, muy bien. Pero sí es totalmente mi respuesta. Debo decir que yo no lo había vivido y cuando vi el episodio 7, o sea, no sabía quién iba a aparecer y yo trabajé en la otra, pero no me dijeron nada a mí tampoco. Y me invitaron al estreno, que era unas horas antes del estreno mundial, y la vi, pues sí, media hora antes que los demás. O sea, no tienen, me encantó, me encantó. Vámonos al final. ¿Cuál es tu mayor vicio? ¿Cuál es mi mayor vicio? El que pueda hablar en televisión, déjame pensar. Dios, por Dios. No, bueno, y además estamos frente a jóvenes que hay que inspirar y no confundir. Después de 2 horas de charla, ya puedes decir lo que quieras tú. No, mi mayor vicio, creo que sí está relacionado con mi trabajo. Por lo menos es el más largo, o sea, fumo desde hace menos años que desde los que actúo. Pasa una cosa cuando me subo al escenario que no me pasa en ningún otro lado y que sí es adictiva y enfermiza, porque cuando no sucede, duele muchísimo y te hundes y te pega brutalmente. Cuando logras una comunión con el público, cuando de verdad te está pasando algo al mismo tiempo, es espectacular. Ya sea la risa, ya sea el silencio, ya sea conmoverse, ya sea... es increíble. Y no lo logro dejar, ¿no? Si me preguntaran de qué puedo prescindir, creo que en mi trabajo puedo prescindir de todo menos de hacer teatro, ¿no? Eventualmente sería un ser muy triste si no me pudiera subir a un escenario o si no hubiera alguien que quisiera escuchar mi historia, ¿no? Por ahí. Y el fútbol, el fútbol también es un vicio. Digo, porque si uno ve el fútbol mexicano, de verdad está enfermo. No, sí, ves la liga de la Premier, ves los partidos de los 4 de arriba de la Liga Española y luego dices, y sigo viendo todos los fines de semana la Liga MX, sí estoy enfermo, sí tengo un problema y necesito ayuda. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué es México para ti? ¿Qué es México? El lugar donde me siento más cómodo y más libre, ¿no? Por eso a veces me da una sensación tan amarga la realidad en México, porque yo siento una libertad plena, una libertad total, y me entristece y me confunde y me enerva y me da mucha rabia que esta realidad la vivamos tan pocos. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Si pudiera vivir en cualquier época. Época del tiempo, ¿cuál sería? Hace 3 años, porque es como esa cosa que te pasa cuando alguien te grita o estás en una pelea o en una discusión y llegas a tu casa y dices, ¿cómo no le dije, cabrón? ¿Cómo no le dije? Y aquí le debí haber revirado. A mí me gustaría nada más regresarme 10 años porque a lo mejor sabría qué decir, cómo actuar. Lo tengo fresquito, sí. Regresarte en el tiempo y quizá no haber lastimado a quien lastimaste, no haber hecho las tonterías que hiciste, no haberte tomado ese último tequila que te hizo decir lo que no querías o no debías decir. Durante ese periodo. Ajá, okay. Simplemente que me den chance de tener toma 2, ¿no? ¿Qué te hace llorar, Diego? Yo lloro muchísimo. Lloro mucho de felicidad. No nada más lloro cuando estoy triste o cuando algo me conmueve. Desde que tengo hijos casi todo me conmueve.
soy un facilote, pero además lloro mucho. Lloro mucho como cuando me doy cuenta de lo afortunado que soy de estar en un momento, de estar compartiendo con alguien, de poder hacer algo, de ser testigo de algo que le está pasando a mis hijos. Lloro, se me nublan los ojos a cada ratito. Soy muy chillón. ¿Cuál es tu grosería favorita? Puta madre, no sé, espérame, déjame pensar. Mira, hay un estudio, digo, y yo no la escribí, la escribió Carlos Cuarón, de la cantidad de veces que se dice verga y tu mamá también, al punto de que yo a veces ya no me doy cuenta cuando la digo, pero no, yo creo que quizá la expresión que más uso es no mames. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿quién sería? Mi mamá, seguramente, sí. He hecho el intento en mis sueños, pero si alguien me pudiera asegurar que estoy frente a ella, no lo pensaría dos veces con ella. Y para preguntarle además cómo se ve desde allá, y qué le faltó hacer para ir y hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta, pero te da pena aceptarlo, ese placer culposo? Fíjate que o sea, en este momento te estaré demostrando que no me da ya tanta pena, pero yo sí crecí viendo lo que ofrecía la televisión cuando yo era niño, ¿no? Y había, o sea, yo sí veía las novelas, cabrón. Digo, porque es muy fácil decirles Cuna de Lobos y todo el mundo va a decir, claro, pues Cuna de Lobos. Pero yo sí me echaba las que hubiera ahí, porque si mi papá no estaba y estaba en la casa solo y la nana tenía prendida la novela, pues me la chutaba. Me la chutaba entera. Y luego en las noches me hacía como el interesante, ¿no? Y en el teatro nunca podía decir, o sea, pasaba algo y yo decía, ay, claro, como en Muchachitas, pues no. Te corrían, o sea, no te volvían a dejar entrar al camerino. Si tuvieras que escribir tu epitafio ahorita, ¿qué dirías? Híjole, es complicada. Diría se divirtió muchísimo. Ok. Sí. Diego Luna, jóvenes. Hola, Diego. Hola, ¿cómo soy estás? Jimena y estudio teatro, igual que mis amigas aquí. Y nada más quería comentarte que la semana pasada tuvimos examen de actuación para los medios y nuestro profesor nos repartió pedazos del guión de Y tu mamá también, y la pregunta más importante del examen era hacer como el proceso de biografía de personaje de Tenoch o de Luisa. Entonces, bueno, yo escogí Tenoch, creo que aquí también escogieron Tenoch, y yo quería preguntarte a ti, que fuiste Tenoch, ¿cómo fue tu proceso de crear al personaje? ¿Cómo fue mi proceso de crear a Tenoch? Fíjate que con Tenoch teníamos un amigo en común que fue la referencia inmediata. Y siento que Tenoch es un poco México, ¿no? Tenoch es este personaje adolescente que está en la disyuntiva de si ser parte de lo que viene sucediendo o reinventarse, ¿no? De definirse de alguna forma. ¿Qué digo? Eso a todos nos pasa en la adolescencia, pero yo creo que Tenoch representaba a México porque era un chico que si bien sí tenía una sensibilidad distinta y demás, todavía vivía de los vicios del poder, ¿no? Y a diferencia de Julio, que tenía un resentimiento profundo por esos vicios del poder, habiéndolos vivido más como una víctima y Tenoch como un victimario, ¿no? Un poquito por ahí. Hola Diego, soy Marlene, también estoy estudiando teatro y antes que nada quiero decir que me da como mucha emoción con el amor que hablas de la carrera, es como, ok, me da ánimos para seguir. Y mi pregunta es referente a Abel, que no tiene mucho que la vimos y fue como de nuestras películas favoritas, hasta tenemos como el chiste local de cuando el hermanito... Cuando Abel va siguiendo a su hermano y le va diciendo como, ya, que ya. O sea, nos encanta como usar esa frasecita. Y la pregunta es, ¿cómo fue trabajar con niños? ¿Cómo es dirigir a niños?
¿Cómo es dirigir a niños? Es muy especial. Hay una frase muy tonta que oyes mucho por ahí, decir que trabajar con niños o con animales es muy complicado o es la peor tontería que puedes hacer. Yo creo que eso lo único que denota es que pues un alto grado de ignorancia, ¿no? Algo pasa con los niños que es mágico, que es único, que es que la experiencia se está de alguna forma viviendo en su forma más pura, ¿no? Los actores nos dedicamos a representar esa primera reacción. Con un niño sí se puede dar. Entonces, trabajar con un niño es muy complicado si tú trabajas en el mismo sistema que trabajas con adultos. Pero y que fue lo que hicimos, si inventas un sistema para aprovechar esa frescura, esa inocencia, ese sentido de verdad que te puede traer un niño, lo que sucede ahí es imposible de superar. Para mí una película que es un referente es El ladrón de bicicletas. Pero en Abel, por ejemplo, cuando el niño rompe la regadera, está bañándose en la regadera y la rompe y le sale el chorro, llegó al set y yo le dije, oye, güey, pues hoy vamos a hacer una escena muy sencilla donde tú te vas a bañar. Brigitte Broch, que es una súper diseñadora que hizo el diseño de producción de la película, le dije, Brigitte trajo una regadera muy especial que tenía en su casa, que funciona, es viejita, la tienes que usar con mucho cuidado, pero es una maravilla y es preciosa y vas a ver qué rico saca el agua. Y yo nada más te voy a filmar aquí, por favor, pásale. Entró y de repente le abre a la regadera y se rompe la regadera. Y la reacción del niño fue espectacular, es la que está en la película. Y su cara de ya rompí la regadera de 50 años de Brigitte, no la puedo volver a ver a los ojos. Esa reacción es imposible, te juro que no hay ningún actor que yo conozca que pudiera haber llegado a ese nivel de verdad, en la vergüenza con la que volteó a ver si alguien lo había visto, ¿no? Que es la reacción natural, ¿no? Que si tú además lo piensas, no harías eso. O sea, si estás en un lugar solo, no volteas a ver si alguien te vio, pues estás en un baño, ¿no? Pero si te pasa en la vida, es lo que haces. Y entonces también pasa esta cosa donde los actores tendemos a tomar decisiones que no necesariamente tienen una conexión con una reacción real, porque no te ha pasado. Yo espero que tú no hayas asesinado a tus hijos y un día te tocará hacer una tragedia donde tendrás que hablar de eso. Y los niños sí les está pasando. Por más que haya un set, por más que haya gente del otro lado, sí les está pasando porque están viviendo una experiencia única en su vida. Me podría seguir con las historias de cómo trabajamos con ellos, pero quizá lo más útil y valioso fue que no conocían el guión, no sabían de qué se trataba la película. Trabajamos a sus personajes, y trabajamos a la familia, pero no en torno a lo que iba a pasar en la película. Simplemente a que crearan esos lazos de conexión entre ellos. Y después filmamos en orden estricto. Entonces, todos los días yo empezaba diciéndole, ¿te acuerdas lo que pasó ayer? Bueno, hoy vamos a jugar a esto. Y entonces no le pedías a un niño que pensara en algo que no había experimentado, ¿no? Que es lo que los actores hacemos, ¿no? Te imaginas lo que ya hiciste, haces un mapa en tu película y de repente filmas en desorden y luego llegan y le ponen un orden. El niño iba viviendo las cosas en el orden en que la historia se va contando. Soy Ale, estudio negocios internacionales y mi pregunta es, si cambiaras algo del cine mexicano, ¿qué sería? Todo. Ya que estás en negocios internacionales, te la voy a contestar en términos de negocio. Ok. El cine mexicano vive como muchas otras industrias, sobre todo culturales, vive del subsidio, de los incentivos fiscales y no de vender boletos al público. Y entonces lo que ha pasado es que la cadena no termina de conectar. Si bien gracias a todos estos estímulos y fondos, los creadores tienen oportunidad de contar sus historias. Hoy estamos muy enfocados en el proceso de producción. Nos falta
poner ese mismo nivel de foco y atención en el proceso de distribución y exhibición y en el proceso de desarrollo, que es hoy la estructura que tenemos nos hace hacer muy bien unas carpetas. Somos expertos en hacer carpetas, ¿no? Poner en una carpeta, yo voy a hacer esta película, esta historia con estos actores, que va a ir por acá con estos colores y la mandas al fondo y te ganas el fondo y después a ejecutar y a gastarse el dinero corriendo, ¿no? Además, y de lo que vivimos es el proceso de producción. Entonces hay muy buenos profesionistas en el cine, hay muy buenos individuos trabajando en el cine, pero no vivimos, y el creador y el productor sobre todo no vive de vender boletos, vive de volver a ganarse ese fondo. Entonces, hasta que no entendamos que es un triciclo y que hay que atender y hacer funcionar las tres ruedas al mismo tiempo, no tendremos una industria sólida y sana sobre todo, ¿no? Un aplauso por esto. Muchas gracias, ¿eh?